Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que comenzamos hablando de pensiones. Un estudio encargado por la Asociación de AFP al Centro de Encuestas de la Universidad Católica revela que si se combina lo que uno guarda individualmente y ahorra para la jubilación junto a la pensión garantizada universal, sumados a ambos factores, eleva mucho la denominada tasa de reemplazo, que es lo que la jubilación que uno recibe representa respecto a los últimos meses de salario en la vida laboral. Según los creadores de este estudio, es un factor que no ha sido tomado suficientemente en cuenta durante la discusión de esta reforma de pensiones. Colomba Eichholz tiene los detalles. Nuevos hallazgos en materia de pensiones fueron publicados por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica a partir de información relevante sobre las historias efectivas de cotización de las personas, información que no ha estado disponible en la base de datos públicas, pero que para esta instancia 6 AFP pusieron a disposición. Hay hallazgos importantes que deberían ser relevantes para la discusión de la reforma de pensiones. Las tasas de reemplazo se han estado subestimando de manera muy significativa, y esto es por carencias de información. ¿Esto qué es lo que nos dice? Nos dice que en general las tasas de reemplazo correctamente medidas son mucho mayores, son cerca de, con la PGU, prácticamente 100% en el caso de los hombres, muy cerca de eso en el caso de las mujeres, 80%. Los ejemplos son varios. En el caso de un hombre que lleva de 0 a 5 años cotizando, su tasa de reemplazo llegaría a 1.588%. Si ha cotizado de 10 a 15 años, esta sería de 202%. Y si lo ha hecho por más de 35 años, llegaría al 100%. En el caso de una mujer, si ha cotizado entre 0 y 5 años, la tasa de reemplazo sería de 283%. Si lo ha hecho entre 10 y 15 años, sería de un 31%. Y finalmente, si cotizó por más de 35 años, alcanzaría un 64%. Vale decir que estos ejemplos consideran la PGU y la pensión autofinanciada. Para algunos, la tasa de reemplazo solamente debería considerar el monto de pensión, el monto de remuneración vigente al momento de tomar la decisión de pasar al sector pasivo. Sin embargo, para otros, como el señor Bravo, se debería considerar el impacto que debe tener sobre el promedio o la totalidad de remuneraciones que ha tenido esta persona durante toda su vida laboral. El estudio indica que la pensión garantizada universal vino a mejorar de manera significativa las jubilaciones de los pensionados actuales y además que las pensiones autofinanciadas representan una proporción bastante correcta de lo que fueron los ahorros, lo que quiere decir que si las pensiones son bajas tiene que ver con las lagunas previsionales y la informalidad laboral. Hay que apuntar a esos factores, ese es el diagnóstico, esas son las causas. O sea, 1 de cada 3 personas que trabajan y que reciben ingresos no cotizan. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué tienen estas lagunas las personas? ¿Por qué tienen que, principalmente mujeres, tener que salir del mercado laboral formal al informal? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Qué está ocurriendo? Que los jóvenes, los inmigrantes, los mayores tienen informalidad. A su vez, la investigación dio a conocer que los más afectados por el sistema actual serían los jóvenes y pensionados que jubilarán en 20 años más. Porque ellos van a sufrir el efecto de los retiros, ¿cierto? Recordemos que se hicieron 3 retiros muy fuertes, entonces los que se retiran en los próximos 20 años van a tener tasas de reemplazo menores que los actuales. Entonces por eso urge una reforma de pensiones que aumente el ahorro. Por su parte, el oficialismo destaca que estarían realizando estudios en la materia para una mayor profundización del tema. Pero quisiera señalar que la metodología que se ha utilizado tanto por este gobierno como por gobiernos anteriores ha sido similar, ya que son aspectos técnicos que perduran y persisten de propuesta de reforma previsional de un gobierno hacia otro. En ese sentido, como hemos indicado, el economista Cristóbal Uneus, con la colaboración de Paula Benavide y de Rodrigo Vergara, están llevando adelante un estudio de tasas de reemplazo en conjunto con la Dirección de Presupuesto y la Superintendencia de Pensiones, que es lo que
tradicionalmente se ha hecho en esta materia a fin de poder hacer comparaciones que sean en base a los mismos supuestos. La reforma previsional ingresada por el gobierno el 7 de noviembre del año pasado aún se aloja en la Comisión de Trabajo de la Cámara en su primer trámite constitucional, donde el debate se ha quedado a la espera del ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo, las que han sido postergadas por desacuerdos con la oposición que incluso podrían congelarse hasta después del plebiscito del 17 de diciembre. Seguimos hablando de pensiones porque noviembre ha sido un excelente mes para los multifondos que administran las AFP, especialmente los fondos más conservadores que en los últimos meses habían tenido el resultado contrario. Fíjense cómo se ha disparado el fondo E, 6,72% entre el 1 y el 26 de noviembre. Casi lo mismo que el fondo D, que ha subido poco más de 6%. Todo el resto sube, pero en magnitudes decrecientes. Fondo C, 4,13%, el fondo B, 2,90% y el fondo A, 2,41%. Ha sido entonces un muy buen noviembre hasta ahora. ¿Esto qué ha permitido? Que los fondos más conservadores sigan cayendo en el año, pero al menos mucho menos, valga la redundancia, de lo que era hasta hace un mes. Fijémonos, el fondo A lidera con 1,56% entre enero y noviembre, hasta el 26 de noviembre. Fondo B, 0,91%. Luego, el fondo C cae 1,61% y miren lo que cae el fondo D y el E en lo que va del año, 4,67% y 5,79%. Por esto les digo, si no fuera por noviembre, este resultado del fondo D y el E sería mucho más malo. ¿Por qué se produjo este resultado en noviembre? Lo explican desde el centro CIEDES. De este modo, en lo acumulado del año, enero-noviembre, los fondos más riesgosos anotan resultados positivos y los fondos más conservadores D y E, si bien revierten parte de las pérdidas, siguen anotando resultados acumulados negativos. Durante este último mes, los fondos A y B se han visto favorecidos por buenos resultados en los índices internacionales, si bien se ven opacados por una caída del dólar en Chile de más del 4%, pero al mismo tiempo apalancados positivamente por la bolsa en Chile con un alza del más del 6,8% del IPSA. Por su parte, los fondos más conservadores se vieron favorecidos por caída en las tasas de interés, generando ganancias de capital. Se lo hemos hablado harto acá en Agenda Económica. Bajan las tasas de interés, sube la renta fija. Se vio reflejado entonces en los multifondos durante noviembre. Cambiamos de tema porque este martes fue el premio de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Todo un clásico de premiación para las buenas prácticas laborales. Y este año se centró en las pymes. María Victoria Letelier estuvo presente y nos trae el siguiente resumen. Durante esta mañana se realizó la final del premio Pequeñas y Medianas Empresas de la Fundación Carlos Vial Espantoso 2023. 78 empresas fueron las que postularon a este concurso, 18 solamente quedaron en la recta final y 2 de ellas en la categoría pequeñas y medianas quedaron ya como ganadoras. ¿Qué es lo que buscó este concurso desde el 2012 que se realiza? Es promover y visibilizar la labor que realizan las pymes y como foco principal la labor también que realiza el trabajador, poder cambiar vidas y paradigmas también en la sociedad. Este premio promueve la medición y el autoconocimiento de las empresas. Distinguimos a través de una mención a aquellas organizaciones que ponen la equidad, que ponen la inclusión, que ponen la igualdad de oportunidades como prioridad. Lo que esperamos con este premio es promover las relaciones laborales de excelencia en nuestro país, que las empresas se atrevan a mirarse, a medirse, a ver sus oportunidades de mejoras, a ver sus debilidades, a ver sus fortalezas y que así contagien a las demás empresas de nuestro país y más se atrevan a seguir este camino. Destacando entonces las empresas ganadoras, en categoría pequeña empresa ganó Pipa. Es una empresa de vestuario femenino que busca potenciar a las mujeres y también en categoría pequeña mediana empresa fue la Mima, que es una empresa de gestión en proyectos ambientales mineros. Ambas empresas siguen proyectándose y en este caso es fundamental el convenio que hacen con la Fundación Carlos Vial Espantoso, que es promover y visibilizar las pymes. Es difícil hacer las cosas bien
Y que te reconozcan esto es realmente emocionante, porque en verdad uno no espera que te lo reconozcan. Es súper importante para motivar no solamente a las empresas que estaban hoy acá, que ya estaban por algo, sino que a las empresas que vienen, de las futuras generaciones. Cuando uno está trabajando, tiene visiones. Uno quiere ser de una cierta manera, quiere que la empresa se desarrolle. Pero a veces, como alguien dijo aquí mismo, no sabe mucho cómo hacerlo, de cómo manejar un negocio de esta categoría y cómo crecía. Hoy día, con este premio, nos lleva y nos pone el foco en las personas donde nosotros ya lo habíamos puesto. Nosotros ya sabíamos que ahí estaban los recursos que nos permitían generar un negocio, pero a la vez contribuir a que en nuestro país la minería se desarrollara con el menor impacto al medio ambiente. Con esto concluimos la final de la premiación de pequeñas y medianas empresas de la Fundación Carlos Vial Espantoso 2023, recordando además que más de 4.000 colaboradores fueron postulados dentro de las mismas empresas y que son beneficiados, y lo que busca en este caso es promover y visibilizar la labor de los trabajadores y de las empresas, cambiando paradigmas en el país. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso, si el lunes tuvimos las razones de un economista para votar a favor de la propuesta constitucional, al regreso de la pausa tendremos las razones de otro economista, pero en la opción contraria, de por qué habría que votar en contra de la nueva constitución. Al regreso acá, en Agenda Económica. De cara al plebiscito del 17 de diciembre, en la Agenda Económica del lunes, hicimos la pregunta de por qué votar a favor de la nueva Constitución. Bueno, en la agenda de este martes hacemos la otra pregunta, ¿por qué votar en contra de esta propuesta? Lo analizamos junto al profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Bernardo Lara, que lo vemos en pantalla, y que es uno de los firmantes de una carta que junto a otros economistas da las razones de por qué hay que votar en contra siempre desde un punto de vista económico. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Muy simple la pregunta, está en pantalla. A juicio tuyo, ¿por qué habría que votar en contra de esta propuesta constitucional? Bueno, yo tras revisar el texto voy a votar en contra fundamentalmente porque la propuesta no abre la puerta a políticas públicas que generen un crecimiento inclusivo en la sociedad chilena. Por eso me refiero fundamentalmente a un crecimiento que beneficie al conjunto de la sociedad y que resulte en servicios de calidad en educación, salud y seguridad social para todos. Incluso lo que hace es introducir reducciones de impuestos altamente regresivas. En ese sentido, mi impresión es que la propuesta más bien exacerba los problemas que provocaron el estallido social y de esta forma incrementa la incertidumbre de mediano plazo. Me imagino que cuando hablas sobre establecer impuestos regresivos, te refieres a la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda. Sí, también a la deducción de gastos necesarios para la vida. Respecto a las contribuciones, bueno, todos sabemos que las contribuciones son un impuesto bastante progresivo, ¿cierto? Nos ayuda a financiar plazas, seguridad municipal, colegios municipales, y la propuesta pone una exención general. Y lo que hace en las normas transitorias es pedir al presidente presentar un proyecto de ley para permitir que ciertas personas paguen los impuestos. Y además de cómo vamos a compensar a las municipalidades ante la exención general a las contribuciones. El problema es que estos son proyectos de ley y son sujetas al juego parlamentario, digamos, entonces no sabemos en definitiva si van a existir exenciones generales o no. Yo creo que lo más cierto es que va a haber una baja de recaudación de contribuciones. Sí, y también me preocupa. Sí, es bastante transversal esa crítica de que la propuesta de eliminar las contribuciones es mucho más un proyecto de ley que una propuesta constitucional. Incluso muchos lo han criticado respecto a que sería incluso una propuesta programática más que una propuesta constitucional. Así es, uno no esperaría que un tema así estuviese en la Constitución, y más de una forma que es general. En el fondo, la norma es que tú no puedes pagar impuestos por la propiedad, y eso es muy extraño a nivel comparado. También tiene un cierto sabor programático
lo que dice con la deducción de impuestos personales por los gastos necesarios para la vida. La gran mayoría de los chilenos no paga impuestos personales. Además, alcanza 25% para la gente que está ganando más de 4 millones. Entonces, los beneficiados con esa parte de la propuesta son las personas con mayores ingresos, digamos, que van a tratar de reducir su carga impositiva y lo más probable es que terminen contratando un montón de abogados para reducir su paga de impuestos. Entonces, lo que se ve en la propuesta, a mi juicio, son en el fondo política tributaria que justo reduce impuestos en los impuestos más progresivos que tenemos. En el fondo, si uno tiene una preferencia por igualdad, le gustan los impuestos que hagan que la gente con más plata pague más, esta propuesta constitucional justo esos impuestos como que los debilita, y eso es muy extraño. Bernardo, respecto al primer punto que tú mencionabas, de que esta propuesta no permitiría el crecimiento, si no me equivoco, como lo mencionaste, para todos los segmentos de la población. Te quiero preguntar si lo puedes argumentar un poco más y si es así como yo lo dije, pero para que tú lo aclares bien. En este sentido, primero está el tema impositivo que acabamos de tocar, pero segundo, hay mucha constitucionalización de la forma de proveer servicios sociales, educación, salud, incluso previsión. Entonces, nosotros tenemos en Chile un sistema, digamos, de voucher, de subsidio a la demanda, que no discrimina público-privado, ¿cierto? Tenemos un sistema de salud que tiene dos sistemas paralelos, uno FONASA para la mayoría de la gente y uno privado de ISAPRE. Y tenemos un sistema de seguridad social bien individual, que sería la AFP. Entonces, lo que está haciendo la propuesta constitucional más bien, es constitucionalizar esa lógica. Decir que aquí lo importante es poder elegir, este es un problema más bien individual en estos servicios sociales. Y bueno, esos sistemas tienen cierta ventaja, pero el problema es que si uno mira la evidencia, no son muy buenos en, digamos, incluir a la gente, sino que más bien son sistemas que tienden a segregar a las personas, a separarlas en diferentes grupos. Y por eso digo que la propuesta está constitucionalizando sistemas que no van a permitir que suba la calidad de la educación, de la salud, incluso de la seguridad social para el conjunto, sino que está basándose mucho en sistemas de mercado que algo que no hacen bien es justamente asegurar una buena calidad para todos. Para entenderlo bien, la libertad de elección en cuanto a seguridad social, por ejemplo, si una AFP u otro tipo de entidad que se dedique a la administración de fondos de pensiones, sea estatal o sea privada, lo mismo para las coberturas de salud, etcétera, el hecho de que sea libre elección de las personas no tendería a un crecimiento por igual para las distintas capas de nuestro país. Que yo creo que la discusión ahora es, por ejemplo, en el tema previsional, nos gustaría quizás tener alguna porción de las cotizaciones que tuviera una naturaleza solidaria, ¿cierto? Que los que tienen más aporten al retiro de los más pobres. Y el mismo tema en salud, nos gustaría quizás que la gente, al cotizar para la salud, parte de eso quizás pudiese tener un orden solidario para aquellos que tienen menos. Esta propuesta un poquito vuelve inconstitucional ese tipo de política. Y ese tipo de política además es lo que normalmente están en los países desarrollados. Entonces estamos como no permitiendo que tengamos un set de herramientas que todos los países desarrollados tienen y nosotros vamos a ser los que no vamos a poder acceder a esa herramienta. El hecho de que también en el primer artículo no es exactamente la primera línea, pero está dentro de ese ámbito, que se declare un Estado social de derecho. Puede ir en la línea de lo que tú esperas y que quizás no encuentras en lo que estábamos recién mencionando, pero ¿cómo puede cambiar el Estado social de derecho, esa definición como país, pensando en el crecimiento económico? Sí, yo creo que en general es divertido, esto es como una vuelta bien extraña. En general, en las constituciones latinoamericanas y la propuesta pasada era muy declarativa, ¿cierto? Nos gustaría que sea un Estado social de derecho, nos gustarían estos derechos, bla, bla, bla. Pero bueno, obviamente uno no solo basta con declararlo, sino que tiene que entregar las herramientas de política pública y de recaudación y administrativa para que esas cosas ocurran. Y me pasa con la propuesta constitucional que, claro, declara esto de Estado social de derecho, pero no pone, digamos, las herramientas y la capacidad estatal para que efectivamente logremos. Y de nuevo, el ejemplo es que estamos con dos propuestas, dos artículos
los incisos particulares que lo que están sugiriendo es al revés, rebajar impuestos para la gente que tiene más. Entonces esto yo diría que no está muy en coherencia con ese primer artículo que tú mencionas. ¿Qué te parece que ahora se incorpore la responsabilidad fiscal dentro de la Constitución? O sea, me parece bien. Las cosas que esta propuesta constitucional hace bien es, obviamente, tiene una cosa partisana, ¿cierto? Lo que uno esperaría un poquito de una constitución de derecha, protege muy bien la propiedad, digamos. Está bien en el tema de responsabilidad fiscal. ¿Y te parece bien esa constitución, respaldo o fortalecimiento aún más del derecho de la propiedad privada? Yo creo que, o sea, el derecho de la propiedad privada como derecho obviamente tiene un rol en el desarrollo. El problema es que esta propuesta lo entiende como casi todo. Si uno incluso escucha a otro analista, solo enfatiza en esa parte. Yo creo que si queremos desarrollarnos como país, estamos con la necesidad de más derechos, digamos. Entonces, claro, está bien, pero no es necesario extenderlo tanto. Eso no es todo. Un orden institucional tiene que, como traté de decir al principio, también asegurar que todos nos beneficiemos de la sociedad, que esta sociedad esté cohesionada, y yo creo que ahí está un poquito los déficits de esta propuesta. Estábamos hablando de la responsabilidad fiscal y también te quería preguntar sobre la autonomía del Banco Central, que en el anterior proceso fue más discutido, pero que ahora prácticamente no. Hay un consenso en que el Banco Central se debería mantener tan autónomo como es ahora. Sí, yo creo que en eso hay un consenso total. Incluso si uno ve la primera propuesta constitucional, ahí tuvo Renato Garín metido, me acuerdo, hacía un buen trabajo también en este tema de la independencia del Banco Central. Ese es como un consenso total. Y es algo que más o menos está bien resguardado, yo diría, por la actual Constitución, tanto la propiedad, tanto la responsabilidad fiscal y la independencia del Banco Central. Yo creo que hay algo más importante que lo que dice la Constitución, que son las condiciones económicos y sociales que genera para el país. Y yo creo que entonces no todo se juega con la Constitución, sino que cómo nosotros logramos resolver problemas para que no nos vemos en un ambiente social como el del 2019, que a pesar de que la Constitución decía que no iban a pasar un montón de cosas, entre ellas el retiro del 10%, igual pasaron. Y eso es porque estuvimos en un ambiente muy, muy agitado, digamos. Es importante lo que mencionas. Entonces, para resolver los derechos sociales que quizás muchas personas salieron a reclamar en octubre de 2019, no pasa necesariamente por la Constitución. Pasa mucho más por programas políticos que propongan los gobiernos de turno. Sí, o sea, yo creo que pasa en la Constitución en cuanto a que debe permitir la existencia de herramientas que nos permitan arreglar estas cosas y proveer esos derechos. El problema con esta propuesta para mí es que impide que sean estos programas políticos que tú mencionas. Incluso un representante republicano dijo literalmente que la idea era que, claro, un gobierno no pudiese implementar este programa. No, nosotros necesitamos políticas públicas para enfrentar estos desafíos grandes que nos planteó el estallido social. Y ese set de políticas públicas tiene que estar disponible. Y mi percepción es que la actual propuesta constitucional más bien está restringiendo las políticas públicas que podemos hacer. Entonces lo que vamos a tener es un problema no resuelto, que son todos los problemas que acarreamos del estallido social. Mucho se ha criticado a la fragmentación de los partidos políticos y del Congreso de los últimos años, a los problemas para no ponerse de acuerdo y sacar adelante distintas reformas. Y esta Constitución, esta propuesta, sube la cantidad de votos, el porcentaje de votos necesario para constituirse como partido político, también baja la cantidad de parlamentarios. Te quiero preguntar, y nuevamente pensando en el desarrollo económico de Chile, ¿es una buena idea que haya menos partidos políticos, que haya menos parlamentarios, o tú encuentras que como está ahora es positivo para el desarrollo económico de Chile? Yo creo que en estos momentos nadie evaluaría el sistema político chileno como particularmente bueno, digamos. Pero yo creo que se ha puesto un sobreénfasis en el número de partidos. Nosotros veníamos en el estallido social, los partidos que existían en 1990 más o menos representaban el 80% de la Cámara de Diputados. Entonces, está bien, es parte del síntoma del estallido social esta multiplicación de partidos que nos hace más difícil ponernos de acuerdo. Pero yo creo que más problema
es la disciplina partidaria. En el fondo, incluso el Partido Republicano, que es un partido que en estos momentos tiene fuerte identificación, no tiene disciplina. Incluso dentro de este partido que lideró esta propuesta constitucional, hay disidentes, ¿cierto? Incluso ese partido está dividido. Entonces yo creo que la propuesta podría haber sido mucho más agresiva, tratar de generar disciplina partidaria. Podemos terminar con un solo partido que se llama, digamos, Partido Justicialista y en donde cada uno hace lo que quiere. Yo creo que es más importante, más que reducir el número de partidos, aumentar la disciplina dentro de cada partido. Bernardo Lara, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica con los argumentos de por qué habría que votar en contra de esta propuesta constitucional. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Bueno, como ven, en la agenda del lunes, las razones de por qué habría que votar a favor de la nueva Constitución. Y hoy, las razones de por qué habría que votar en contra. Ecuanimidad es lo que le ofrecemos acá en Agenda Económica con los argumentos, con una sola intención, que ustedes tomen la mejor decisión y una decisión informada el 17 de diciembre en el plebiscito. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.